Bueno, entonces para solucionar este tema de la familia, estaba tan desquiciada, ellos exaltaron, como dijimos, eh, se preocuparon mucho de educar a los chicos y darle importancia a la celebración del matrimonio. Eh, Había mucha preocupación también de separar a los hombres y las mujeres en las ceremonias, etcétera, por los motivos obvios. Los muchachos en el patio de los padres y las chicas en el cementerio. Dijimos que dividían así la salida. También los padres los acostumbraron a vestirse, pero no les inventaron el traje, sino que adoptaron el traje ya común entre los indios no salvajes del país. Dice el padre Cardiel, el vestido del indio es camisa, jubón, calzoncillo, calzones y en camiseta o poncho y alguna montera o birreta y varios alcanzan sombreros. Bueno, andaban descalzos, de pie, eso los padres le dejaron así, y algunos usaban medias y aún variedad de colores, pero más por ceremonia que por abrigo, dice, ¿no? Zapatos y medias, dice el Cardiel, usan solamente los monaguillos en su oficio, los danzantes cuando bailan, y los cabildantes y los oficiales de milicias en la fiesta del patrón del pueblo y otras principales, y en sus alardes, y entonces usan también casacas, toda la moda española y con vestidos de algún precio. Bueno, a la Cintia le hicieron vestir también una camisón largo de lienzo o algodón, y así, a través del traje, le hicieron también una docencia en muchos sentidos. En cuanto a las habitaciones, dijimos antes cómo vivían en galpones, que eran en realidad ranchos, chozas grandes de barro y palos techados de paja, y que se iban agrandando a medida que se juntaban familias y más familias, hasta ser casi un pueblo. Los padres trataron de hacer desaparecer esa forma de habitaciones, que eran pestilenciales por otra parte, y dañosas a las buenas costumbres. Y así en una de las cartas anuas que escribe el padre Roque González, hablando de San Ignacio de Guazú, dice, aunque entendimos que no lo tomarían bien por quererles quitar ese tan antiguo uso de sus antepasados, no fue así. Antes lo tomaron muy bien y están muy contentos en sus casas nuevas, a las cuales se pasaron aún antes de estar acabadas, por estar holgados y anchurosos y contar, como dice, cada gallo, no sé qué será, o sea, que cada uno hará lo suyo. Sin embargo, fácilmente volvían al instinto, ¿no? Si no se los custodiaba y se defendía el sentido del hogar familiar, volvían a lo instintivo, a lo masivo, juntándose varias familias, de modo que siempre hubo que seguir atentos a esta evolución. Las casas de los indios se hicieron, ustedes han estado por ahí, ven cómo se hacía, ya lo conocen, y en ello había, en la construcción había una finalidad pastoral. Los tamaños eran más 5 o 6 metros de lado y había sillas, ellos no sabían lo que era eso, se acostaban en esteras que colgaban, que ponían gancho uno en cada pared, esa era la costumbre que teníamos, bueno, todo eso. Se usaron piedras, tejas, barro cocido, y así. Bueno, en cuanto a la organización política, o sea, la familia, entonces la fueron arreglando, y aquí el trabajo pastoral no solo consiste en dar discursos sobre lo que era familia, sino en dar un hábitat, y eso es interesante, la relación entre lo edilicio, por ejemplo, y la formación pastoral, y la pastoral. Pastoral pedía lo edilicio, era una condición. Cuanto a la política, digamos, como sabemos, ellos tenían municipios porque era una ciudad española, tenía un cabildo, pueblos de indios inmediatamente subordinados al gobernador. El gobernador tenía poder de los sitios, y el cabildo tenía la misma composición, que pedía las leyes de recopilación de indias. En cada pueblo había que formarse un cabildo de indios, un ayuntamiento semejante al de las ciudades españolas, todos fuesen indios, eso sí. Claro, el problema que tuvieron los padres es que los caciques,
los indios estaban habituados no a una autoridad política, sino a los caciques. A los caciques, esa era su relación de autoridad. Entonces los padres, notable porque manteniendo toda la estructura española, siguieron los caciques con su poder, hicieron como una mezcla del poder del cacique sobre un grupo de indios y los cabildantes, y los hacían a los caciques miembros de la autoridad, de modo que fueron mezclando las dos cosas sin herir demasiado. Pero ya en 1626 ya prácticamente estaban todos los cabildos formados. Bueno, había elecciones, no sin propaganda previa, comercial. Los primeros días del año se elegía el cabildo y había un solo oficio que no era electivo, que era el llamado corregidor, y ese lo nombraba el gobernador, a instancia obviamente de los padres, porque él conocía poco, iba a veces gobernador, pero no tanto. Se hacía la votación en presencia del párroco, como lo declara la cédula del rey, y bueno, el día de Año Nuevo se hacía la toma de posesión con toda solemnidad, con juramento, digamos, de las nuevas autoridades, y de modo que los indios quedasen muy impresionados por el sentido del valor de la política, del político. También en eso hubo una docencia implícita, ¿no? El valor de la autoridad como representación de Dios y todo el espíritu medieval y cristiandad del gobernante como vicario de Dios en el orden temporal. Más o menos esta idea que es ardua de entender para un indio, pero a través de las ceremonias y de los sermones de los padres lo iban introduciendo. Bueno, el cabildo estaba formado por un corregidor, los alcaldes, había todos los puestos señalados, el alférez real, que era el indio encargado de llevar el estandarte del rey en todos los actos solemnes, en caso de combate también, los regidores que asesoraban al corregidor, los varistas se llamaban, porque llevaban una vara, que era insignia del oficio. Los indios les gustaba mucho eso, todos los signos, en natural a todo ser humano, pero ellos más, así que los padres trabajaban mucho en los símbolos y en los signos, y así otros, lo que señalaba el Consejo de India. Bueno, había también policía, había castigos también, como hemos señalado, cuando había un delincuente, había una pequeña cárcel, había uno o dos adentro, no solía haber más, los más peligrosos en todo caso, porque no había, a pesar de ser salvajes inicialmente, y era notable cómo estos hombres que eran completamente bárbaros y robustos se sujetaban a los castigos. ¿Se acuerda que vimos el de que pasó ahí en Colonia Sacramento? Que se sujetaban completamente. Por ejemplo, dice un viajero Gómez Freire, que viajó por ahí y escribió: estoy viendo al presente en este pueblo cómo el padre cura manda a los indios que se tiendan en el suelo y sin más ataduras que el respeto que le tienen, reciben 25 azotes y levantándose enseguida van a darle las gracias y besarle la mano. Y así entonces el respeto por el sacerdote se robustecía siempre más. Los azotes se daban en el rollo de la plaza, en el medio de la plaza grande, que ustedes han visto, había un rollo, es decir, un tronco, y ahí era donde se daba, rollo se llama, una columna de piedra ordinaria rematada por una cruz, y que era insignia de jurisdicción, donde se ataba a los que iban a sufrir el castigo. Y en este pueblo, dice uno de ellos, rollo, San Ignacio Ministro, capaz de Cardiel. Bueno, ya les dije que todos los castigos debían hacerse en presencia del padre para evitar que se excediera el indio que castigaba. Y la otra clase de castigo fue, como dije, la cárcel. Y en este pueblo, rollo y cárcel, dice uno de ellos, o sea, la idea de castigo público y la cárcel. La cárcel la llamaban los indios el cepo, la casa del cepo.
y había un alguacil, había un cuidador de la cárcel. Bueno, nunca se ejecutó pena de muerte. Lo más que se hizo a un delincuente muy importante era expulsarlo del territorio de la doctrina, acompañado de ignominia y tras un año de cárcel a modo de castigo. Por ejemplo, los hechiceros eran castigados así duramente, los brujos, que eran los principales enemigos. Bueno, había especial subordinación al gobernador también, o sea, contrariamente a lo que decía Lugones del imperio jesuítico, como que era un estado dentro del otro estado, había una subordinación al gobernador. El gobernador visitaba las reducciones año por medio más o menos, y era una fiesta para él, porque iba a un pueblo, cuando llegaba lo esperaban un grupo de indios 10 leguas antes de llegar, lo acompañaban a caballo delante, llegaba ahí, había grandes actos, y luego lo acompañaban al siguiente pueblo a otros 50 kilómetros, o qué sé yo, una cada tiempo, así que era como un desfile glorioso, cuando el gobernador iba, o si no, también en casos de guerra. La recepción del gobernador es todo un ritual, ¿no? Un ritual, para acostumbrarlos al respeto a España y a la autoridad española. O sea, de ningún modo quisieron hacerlos islotes ajenos al imperio español. Ellos eran muy conscientes. Yo dije que en guerra guaranítica, esa que vendría después, tan triste, ellos morían gritando viva el rey. Ellos creían que el rey era el jefe de ellos, ¿no? El rey de España. Y cuando hacían autos sacramentales, los malos eran los portugueses y los buenos eran ellos, que representaban a los españoles. Portugal era el enemigo histórico de España. Les permitieron los padres que hablasen el guaraní, que siguiesen hablando el guaraní. La ley ordenaba que los curas y doctrineros, dice, usando de los medios más suaves, dice la ley de Indias, dispongan y encaminen que a todos los indios sea enseñado la lengua española. Ordenamos que a los indios se les pongan maestros que enseñen a los que voluntariamente lo quisieren aprender, como les sea de menos molestia y sin costa, sin gasto. O sea, de todos modos, había que pedir que fuera voluntaria la enseñanza del castellano, medio suave, como dice, sino con una obligación. A todo el pueblo se le enseñaba los números, había cosas que había que enseñarles por motivo luego de comercio, los números, los nombres de los días y de los meses del castellano, claro, todo eso sí, dice el padre Peramás, cada domingo, después de rezadas por todas las oraciones del catecismo y los misterios, los dos que de pie en medio de la iglesia llevaban la voz, decían, estos son los nombres y el orden de los números, 1, y respondía el pueblo 1, y seguían ellos 2, y todos a su vez 2, continuando 3, 4, y así hasta 100 y 1000, no sé, bueno. Después de esto, decían los dos que guiaban, estos son los nombres de la semana, domingo, repitiendo todos, domingo está bajísimo, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? La única manera, así seguían los días de la semana, y luego estos son los nombres de los meses, el primero es enero, todo repetido, enero, etc. Con lo cual se lograba, dice, que los indios desde niños se hiciesen familiares estos nombres y usasen con expedición de aquel modo de contar que falta en su lengua. Bueno, aprovechándolo así para las cosas de la religión como para el trato civil. Bueno, hablámosle los padres nuestro idioma y responde con el suyo, pero los padres entenderían. Hablar español, contestaban en guaraní. Al principio, ¿no? Instámosle a que nos hablen nuestra lengua. Responde que no es natural, suya ni del país. Bastante valiente, nosotros no es nuestra lengua. Bueno, y lo reprendíamos, le dábamos nuevas razones y aún nos enojamos porque nos consuela el hablar en la lengua nativa y nos cuesta trabajo la suya. Y después de todo esto, rara vez conseguimos el que hable en el castellano. Y si lo conseguimos al principio, recién llegados, después de algún tiempo ya no lo podemos conseguir. Cada día lo están viendo estos señores del ejército, ante quienes, por más instancias, hago yo, no puedo hacer hablar en español a los indios que lo saben. Bueno, así que en esto se ha calumniado a los jesuitas diciendo que les habían impuesto el español a rajatabla y prohibido el guaraní para
imposibilitar toda comunicación entre indios y españoles. Entonces con eso había una muralla y quedaban ellos dueños y señores de la situación, de maquinación, digamos así. Bueno. Es interesante que cuando Felipe II ordena al gobernador de la provincia de Buenos Aires, o sea, de Asunción, la enseñanza del castellano a los indios, pone como fundamento para esta disposición un motivo religioso perteneciente a la conversión de los indios a la fe católica, que los reyes de España siempre ponían en primer término. Dice Felipe, porque se ha entendido que en la mejor y más perfecta lengua de los indios no se pueden explicar bien, ni con su propiedad, los misterios de la fe, sino con grandes ábsonos e imperfecciones. Es claro el tema Trinidad, por ejemplo, cómo lo expresan, ¿no? Y así, términos que es imposible que en la lengua se expresen. En ciertas lenguas indias no es remedio bastante por ser grande la variedad de las lenguas y que lo sería introducir la castellana como más común y capaz. Osmando, es el rey de España, ¿no? Bien por el hecho de que había distintos dialectos y de una lengua que unificaba. Así que también el tema religioso tuvo importancia en esto. Bueno, muchas cosas bien lo vamos ampliando porque poco el tiempo. Había un vasallaje al rey, había, como dije, un tributo que era mínimo, pero que era un símbolo también para el indio, que sabía que había un rey, que había que entregar un tributo. Era una capitación, o sea, un tanto por cabeza de cada uno de los vasallos se cobraba ese impuesto. Y también la milicia, ¿no? Se trabajó la milicia, o sea, los guaraníes tenían dotes militares. Ya sabemos que ellos naturalmente habían sido los que habían conquistado todos los territorios en que vivían, desde Venezuela hasta la Patagonia. Los guaraníes eran los vencedores y estaban en los mejores lugares, por eso se ve así. Y una gran inclinación a la guerra. Bueno, la palabra guaraní significa guerrero, así que eran natos, guerreros natos. Como aplican ese nombre como distintivo de la nación. Las armas que en sus guerras empleaban los guaraníes al llegar los españoles eran las flechas, eran masas, obviamente no había pólvora, ni trabajaban el hierro. El arma principal, que eran las flechas, se construía de madera, poco pesada, y para la punta ponían espinas de peces, las espinas más duras de los peces. Tenían también como tipo de boleadoras, piedras que tiraban a 60 con una correa de 70 centímetros que las unía, y con eso también tenían también la llamada macana, que era por el estilo de la clava, una clava, un trozo de madera dura, de unos 7 decímetros, 70 centímetros, y que se adelgazaba en el medio y engrosaba en los extremos. Y en uno de los extremos, que servía de empuñadura, se acomodaba la mano con una soguita y le daban con esa. Así lo mataron al padre Roque González, ¿no? Con una macana. Armas de fuego obviamente la tuvieron cuando los padres jesuitas lograron el permiso del rey de España para armarse por el problema de los bandeirantes, San Pablo, que venían, los mamelucos. El padre Montoya, Ruiz de Montoya, fue el que logró esto, porque el rey no tenía muchas ganas, tenía un poco de miedo que se armaran los indios. El padre de Montoya le explicó que iban a tener las armas bajo el garage, bajo control, y que solamente en caso de emergencia lo sacarían, etc. Y con eso el rey autorizó. Dice, en la forma que suplicaron a su majestad, es decir, guardándolos en depósito aparte a cargo de los misioneros y usándolos en la guerra y en los ejercicios militares que solían hacer bajo la dirección de algún hermano coadjutor que hubiera sido militar. Varias acciones bélicas tuvieron, la de los mamelucos que conté, la de Colonia del Sacramento, que cada vez que había un problema se traían 1000, 2000 indios por orden del gobernador, porque obedecían órdenes del gobernador y
acompañado, como dijimos, por padres, sacerdotes, que para la atención espiritual en ese tiempo. Fíjate cómo se hizo la batalla final y las acciones bélicas sobre Colonia de Sacramento, que le dieron la sensación de su remisión, de su integración en el imperio. Bueno, había oficios militares, había caballos reservados para la guerra, 200 caballos para la guerra, pólvora, hágase pólvora en todos los pueblos cuanto se pudiere, fue la orden, de modo que y se hacían simulacros de guerra, como se hacen todas las maniobras entre indios. Así nos lo describe el doctor Sark, que uno que estaba de visita también, entre otros agasajos, con que festejó el gobernador a un huésped que había conocido célebre capitán en las campañas de Portugal, cuando duraban contra Castilla, fue un alarde que mandó hiciesen 400 indios en la plaza de la ciudad. Se los llevó a Asunción, hicieron una exhibición, 400 indios, bien preparados, ¿no?, en la ciudad. Dividiéronse los indios a su usanza, sin dirección alguna de cabo español, en dos bandos, uno castellano y otro portugués. Echaron por delante sus reyes de armas, se hicieron los parlamentos, es decir, se insultaban, ustedes, canallas, vergüenza, y el otro les respondía, ríndanse, qué sé yo. Se hacía como el intercambio, que eso era ritual casi en todas las guerras europeas también. Se hacía entonces parlamentos y representaciones de los derechos de cada parte. Usted no tiene derechos, otro sí, yo, toda una discusión. Era un sentido más humano las guerras de antes, ¿no? Porque esto, aunque era un ritual, pero también tenía que ver con el respeto a las leyes y a los derechos. Y no conviniendo los dos, se provocaron a la guerra. Armóse la escaramuza con tal viveza, porque el peligro resulta que lo tomaba todo muy en serio. Es una obra de teatro, pero hay que ver que matarlo uno, capaz que lo mataba en serio. Bueno. Entonces, hacías que toda la gente que iba dudaba si era guerra sangrienta o apariencia sola. Se hacían muertos los disfrazados portugueses y otros se dejaban apresar y despojar de sus insignias, simulando resistencia, hasta que, clamando victoria el campo castellano, sin perder hombre, ofrecían los despojos y prisioneros al gobernador y al capitán huésped, que no podría asegurar gustase tanto de la representación cuanto la aplaudió toda la ciudad, afirmando que si aquellos indios peleasen en las veras con el orgullo y destreza que en las burlas, serían invencibles. Aunque no faltó algún vecino portugués que extrañase de que le hubiese caído algún castellano, aunque han reñido con viviendas, pero acostumbran así sus alardes, aún hasta los muchachos, por haber sido los del Brasil, los enemigos, que más los han ejercitado en las guerras, como por la misma causa entre moros y cristianos en España. Porque también a veces las guerras se disfrazaban de moros, unos indios, y de españoles nosotros, representando las cruzadas o la reconquista de España. Estos eran ejercicios militares. Bueno, pasemos a otro tema, el régimen económico. Todo muy rápido por el tiempo. La agricultura fue lo principal, ¿no? En realidad, las dos plantas que más cultivaron fueron el maíz y la mandioca, y también la batata. El maíz era la planta que representaba lo que entre los europeos es el trigo, y lo que más se multiplicaba, el maíz. El trigo también se producía, pero no rendía fruta abundante y lo dejaron luego porque no anduvo. En cambio el maíz, varias cosechas anuales, se machacaba el maíz, se hacían estas tortas y aún el chipa, un pan de gente del campo que todavía se usa en esa zona de Corrientes. Se hacía mazamorra, ¿no? Preparando eso, cociéndolo con agua, y además, bueno, el locro y la chicha, bebida que entre los guaraníes equivalía al vino. La segunda planta era la mandioca que se utilizaba mucho, y también la tapioca, que era una cosa semejante. A estos dos alimentos se añadía, como dije, la batata
cocido, asada al fuego. Estas eran las principales plantas, pero también había lentejas, porotos, garbanzos, azúcar, zapallo, y el algodón mucho, porque era el vestido, lo usaban para los vestidos y así en gran abundancia. Bueno, la labranza se hacía con bueyes. Cada indio casado pedía a su cacique un par de bueyes que los usaba para cultivar su chacra. Bueno, y también la yerba mate. Solo los guaraníes la conocieron. Y también por las propiedades medicinales lo usaban, por ese instinto que tiene la gente salvaje a veces de acertar qué planta sirve para un dolor u otro, algo por el estilo. De modo que también los españoles que empezaron a usarla, y aún los portugueses en Brasil. Un hermano enfermero dice que él le servía para la diarrea, no sé si es así, cuando el indio tenía diarrea, o la insolación, mate frío, lo que llaman los tereré. La yerba le permitía al indio caminar largo tiempo. Es algo parecido a la coca, porque la yerba tiene algo semejante, ¿no? Mateína, creo que se llama mateína, así como cocaína, ¿no? Cafeína, o sea, excitante, un poco excitante. Entonces, claro, esto es peligroso, ¿no es cierto? Porque los explotadores lo usan para que trabajen hasta reventar, ¿no? Bueno, los padres lo hacían con sentido cristiano, pero les permitía trabajar mucho tiempo, caminar a veces días enteros, sin sentir apetito, vamos a decir, ni decaerse las fuerzas, como sucede con la coca. La yerba era un alimento, se tomaba en el mate. Los indios solían aplicar la boca tragando juntamente el agua de la infusión y la hoja del mate. Tomaban los indios el mate cimarrón, nunca con azúcar. Los europeos, españoles que empezaban a acostumbrarse, le agregaban azúcar en general. Aunque los padres trataban de que los guaraníes sembrasen yerbales en cada pueblo, pues saben que cada pueblo, además de eso, lo adelanto, no sé si lo digo después, creo que no, lo digo enseguida, pero que tenían estancia, cada pueblo tenía una estancia que lo abastecía, una estancia que a lo mejor no estaba al lado del pueblo, estaba a 200 kilómetros, había una capillita ahí, y los indios lo trabajaban. Todo Uruguay eran estancias jesuíticas casi. Bueno, pero digo, los padres querían eso, que plantasen yerbales, y porque la yerba no crecía espontáneamente ahí en la zona donde ustedes han visitado. En cambio sí crecía en el norte, donde tuvieron las primeras reducciones, esas que fueron echados, ¿no? Entonces tuvieron que trasplantar a las tierras nuestras, a Misiones, yerba. Y tardaron no sé cuánto, hicieron inventos, la pelaban, qué sé yo, todo, la planta, hasta que agarró. Y hoy tienen yerbatales tan grandes, ¿no? Pero no era propio del lugar, de los lugares argentinos, paraguayos y uruguayos que luego, bueno, así que como se trasladaba, se secaba, etcétera, y hasta que por fin lograron aprender. Al ser expulsados los jesuitas en 1768, los padres habían logrado ya que todas las doctrinas tuviesen sus yerbales, y así se ahorraban viajes penosos, ir a buscar yerba a otro lado. Dice que la semilla, del tamaño de un grano de pimienta, tiene dentro, después de muchas pruebas, de aquellos granitos limpios, le quitaban la goma, qué sé yo, era un lío, nacieron las primeras y crecieron muy bien. Bueno, en cuanto a la ganadería, los padres entendieron también la necesidad de tener animales, y animales, sobre todo vacunos, con algunas vacas dadas de limosna de los colegios, de la compañía, se entabló este nuevo recurso. Ya en las misiones de Guayá del norte ya había eso, ¿no? Ya el número de vacas que habían quedado abandonadas, había un inmenso ganado de vacas cimarronas, sueltas, salvajes, que había que agarrarlas, y todo un procedimiento
para rodear la vaca, ponían toros que cercaban la vaca y las rodeaban, y las metían luego en los corrales y las domesticaban, por así decir. Se multiplicaban en un país donde no era molestada las vacas, ¿no? Había abundancia de pasto, me refiero a las vacas salvajes, que habían ido brotando, una cantidad enorme de ganado andaba suelto por ahí, vaquerías del mar se llamaba, todo el actual Uruguay estaba lleno de vacas, así que los indios tenían un sustento formidable, cuanto que esas vacas las podían cazar, no eran de nadie. Así que juntaron pronto 80.000 cabezas de ganado, amansadas las vacas, y llegaron a tener 500.000 animales, con lo cual proveían a todos los pueblos con orden para que no se consumiesen. Aquí cuenta como un padre cómo se hacía, ¿no? Las casas se iban a los campos, donde estaba el ganado cerril, llevaban consigo una pequeña cantidad de vacas mansas que colocaban en una colina, de modo que fácilmente pudiese ser vista de las salvajes. Y guardando esta tropilla quedaban unos cuantos a caballo. Los demás se esparcían para rodear y asustar las vacas salvajes. Las empujaban, acorralaban. Los animales asustados, viendo la tropa de vacas mansas arriba del cerro, se iban acercando y entonces los agarraban. En la noche prendían hogueras para contener el ganado bravío, que de otro modo se abría paso y se desbandaba otra vez. Así que era difícil, pero los rodeos, hicieron rodeos. Bueno, en cuanto a la división del trabajo, de la posesión, había lo que se llamaba dos procedimientos, lo que se llamaban el Abambaé y el Tupambaé. Abambaé, Abá quiere decir indio, y Baé, cosa perteneciente o propiedad. Era la propiedad privada del indio, que diríamos hoy en lenguaje más moderno, la propiedad personal de cada indio. Esto, bueno, y Tupambaé era, Baé ya sabemos, propiedad, y Tupa es Dios, la propiedad de Dios. O sea, había una propiedad particular del indio y una propiedad común, diríamos en lenguaje más moderno, de Dios, en el sentido que estaba a disposición del conjunto. Esto contra una idea que se dijo que fue un primer Estado comunista, o sea, el Estado, eso se ha dicho, ¿no? Como el primer Estado comunista, que no había propiedad privada, es falso eso. Lo que pasa es que si le dejaban todo en manos del indio, se lo comían todo. Entonces había que salvar el futuro del indio con ese campo colectivo, de donde se hacía cosechas para la comunidad y se guardaban. O sea, a poner esto que es una idea interesante. O sea, se dividía el terreno por cada indio, una chacra se llamaba, en que podía él cosechar lo que quería, maíz, mandioca, legumbres. Bueno, pues ya vimos la pereza, la desidia que tenían, y si los abandonaban a su propia iniciativa, no cultivaban más que un pedacito, ¿no? para una semana, vamos a decir, con lo cual la mitad del año estaban terminados todos los víveres. Y para evitar este daño, que hubiera sido la ruina del pueblo, se señalaban algunos indios de los principales, como alcaldes, que eran con un título como que vigilaban, recorrían las chacras de cada uno y observaban si la habían hecho bien. Y bueno, eso era importante, era como niños, había que educarlos en este trabajo que no tenían ni idea. Si no era así, si andaba ocioso y paseando, se lo retaba, después se lo castigaba de alguna manera, el azote famoso, y castigado prometía hacer como debía su cementerio. Y así poquito a poco lo fueron educando para esta propiedad privada. Era una de las tareas del cura salir a recorrer también a veces el terreno donde se hallaban las chacras particulares. Entre Corpus y Navidad era la época del trabajo, labrar, sembrar, cosechar, se señalaba las épocas del trabajo, y recogida la cosecha, los traían a sus casas, donde le dejaban los padres que guardasen lo necesario para 2 meses, porque si dejaban más se lo acababan todo.
se lo comían todo, ¿no? Y lo demás había que meterlo en una bolsa, en bolsas, sacos o bolsas, y con el nombre propio del dueño, la llevaban a un almacén común. Había todo una gran almacén inmenso, grande, común, todo con los nombres de cada indio. Era propiedad del indio, pero no se lo dejaban, así nomás, hasta que no lo necesitaban realmente. Y ahí lo iban a buscar cuando consumían lo ya guardado. Este arbitrio remedió el daño que se seguía de la imprevisión de los indios a veces, imprevisión, y la voracidad otras veces, por no guardar medidas en comer, etcétera. Se imponía en cuanto al Tupambaé, que era la otra propiedad, la propiedad común, era la hacienda de Dios, hacienda de los pobres, lo llamaban ellos, o sea, de los necesitados, ¿no? De los que en algún momento estaban requeridos. Campo común, con frutos, hacienda. Y se llamó Tupambaé porque servía también para la reparación de las iglesias, la piedad con los desvalidos, con los pobres. Por eso Tupá, la casa de la propiedad de Dios. Eran los mejores terrenos casi del pueblo, grandes terrenos también, para que dieran en abundancia los frutos. El modo de cultivar esta propiedad no fue siempre el mismo. A veces se empleaban un grupo de jornaleros, se escogen, dice, los indios que más saben de labranza y los sobrestantes de mayor capacidad y más diligentes que atiendan al beneficio de la tierra, cultivo de los sembrados y buen cobro de los frutos. A los que trabajan en estas sementeras del común se les paga un jornal junto con los bienes del pueblo. Bueno, digamos, seguimos.